del 27 de enero del año 2015. Estamos encantados de podernos juntarnos con ustedes, en esta mañana. Estamos montando falsos debates en los medios de comunicación. Hablo de falsos debates o distracciones políticas. Ayer vimos unas declaraciones del cardenal López Rodríguez y vimos otras declaraciones de Reinaldo Pared Pérez, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Se quiere jugar con la ocasión del Día de Duarte a unos patriotismos y a unos riesgos inexistentes. El periódico Listín Diario de hoy, este es su titular. Cardenal López Rodríguez denuncia a los que traicionan a la patria. Entiendo que es un exceso. La patria no está en juego, la soberanía no está en juego. Ni la patria ni la soberanía están en riesgo aquí en el país. Hay una situación política, hay una demanda política insatisfecha, esa es una realidad. Pero el hecho de que haya una política o una demanda política insatisfecha no significa que la patria esté en juego o que la soberanía esté en juego. Ninguna de las dos cosas. Aquí hay una falencia, hay una inopia, hay una carencia de servicio político, si es que nos estamos refiriendo al tema haitiano. El país no tiene estatura política para abordar ese tema. Esa es la única realidad. Y el cardenal no está ajeno, como tampoco lo están la familia Castillo, que está haciendo un ciclón, un huracán en un vaso de agua, con la falencia de su propio gobierno. Ellos están en migración. Ellos están como directores de migración, la familia Castillo. ¿Qué han hecho ahí? Esa instancia, ¿qué han hecho con ella? Y están balbuceando todos los días una penetración y una invasión. ¿Qué han hecho con migración? ¿Por qué no renuncian? ¿Por qué no renuncian? Una fabulación permanente, una conspiración. Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos es Bonetti. Estados Unidos es Corripio. Estados Unidos es la pandilla de Santiago. ¿Por qué no llaman a esa gente por su nombre? ¿Por qué el cardenal se abstiene de nombrar a esa gente por su nombre? Dejen de fabular y montar falsos debates con esta realidad. Lo que hay aquí es incapacidad del poder, incapacidad de la política, porque tenemos presidentes hipotecados frente al tema haitiano, en manos de grupos empresariales. ¿Por qué no enfrentan esos grupos empresariales, como lo hemos hecho nosotros desde esta mesa? ¿Por qué no enfrentan esos grupos empresariales y esa pandilla política que está dirigiendo el país? ¿Por qué no lo hacen? Fabulando que hay una conspiración. ¿Cuál conspiración? Vamos a llamar las cosas por sus nombres y con responsabilidad y de frente. No son los bikinis que nos han metido aquí. No son los Bonetti, no es el Pincorripio. No son esos grupos empresariales que en forma desaforada han buscado ganancias en Haití.
y en nombre de esas ganancias han torcido, han doblado la política pública de este país. No es eso lo que tenemos. Esa gente no entiende de soberanía, no entiende de patriotismo. Esa gente entiende de ganancia. No es el grupo Ranieri y el grupo Punta Cana Macao, lo que ustedes tienen todos los días sentados con ellos. Son esos. ¿Por qué no lo hacen así? ¿Por qué no lo entienden así? ¿Por qué no lo transmiten en la homilética en la iglesia? No les llaman por sus nombres, porque son sus mecenas. Son quienes llenan la hucha política y la hucha religiosa. No son quienes ustedes sientan el 21 de enero en la Altagracia junto con ustedes y se los muestran al país como los próceres de la nación, a los usureros. Aquí no está en riesgo la soberanía dominicana, ni está en riesgo el país. Aquí lo que está en riesgo es la incapacidad política. Aquí lo que está en riesgo es la incapacidad política. De la misma manera que han abierto un falso debate con que si se reelegirá o no se reelegirá el presidente. De la misma forma. La reelección no es un tema moral, como el patriotismo tampoco es un tema moral. Es un tema político. La historia de los pueblos, quien la escribe es el poder. La historia de los pueblos, quien la escribe es el poder. Y todas las voluntades las tiene el poder. Aquí no se juega la axiología en la política. Hoy despediremos a una mujer importante del país, que dedicó muchos años a los estudios políticos, Ana María Acevedo. Una mujer que conocí tarde, que la conocí en el 2010. Me hubiera gustado conocerla antes. Era socióloga y psicóloga. Y como socióloga hizo importantes aportes a la política dominicana. Y pudo ligar la sociología con la psicología. Pero nunca entendió Ana María Acevedo, esa eminente mujer dominicana, eminente política dominicana, siempre en bajo perfil. Nunca entendió que en política una cosa es el carácter, una cosa es la personalidad y otra cosa es el temperamento. Porque para el poder, cada uno de estos aspectos que he mencionado tiene conceptualización distinta. Hablar de moral, querer moralizar la política, es el gran error de muchos políticos dominicanos. Por eso se han quedado todo el tiempo aislados. Querer moralizar los temas o judicializarlos en última instancia. La política ni acepta la justicia ni acepta la moral. Ninguna de las dos cosas. Porque en política no hay temperamento, no hay personalidad, ni tampoco hay carácter. En política hay conveniencias. Que si Danilo se reelige o no se reelige, no es asunto de Danilo, es voluntad del poder. Que si se modifica la Constitución o no se modifica la Constitución, no es un asunto moral, ni es un asunto jurídico, es un asunto político. Y mientras estemos jugando a eso, este país permanecerá en el atraso. Porque el atraso nuestro es un atraso en la capacitación de la política dominicana, en la capacidad de los políticos, que son políticos y no entienden la política. Esta reelección, hablo así, estos aprestos reeleccionistas comienzan mañana.
No son una ficción, comienzan mañana con un diputado, Alejandro Magno, del PLD, apoyado por Julio César, el arrollador, el bárbaro. Comienza mañana los ensayos. Comienzan mañana los ensayos para la reelección. Y todos caben en ese proyecto, como en todos los otros proyectos políticos. Caben mansos y cimarrones. Caben hasta narcotraficantes, como en todos los proyectos políticos del país. Hasta esos caben para impulsar reelección o para impulsar la no reelección. O para impulsar proyectos alternativos. Hasta esos caben. Mañana Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, en el Congreso, el diputado, comenzará a repartir dinero de su gran amigo Julio César. De su gran amigo Julio César. Solo le digo a los narcotraficantes que están trabajando en diferentes proyectos políticos que tengan cuidado. Tanto los que están apoyando la reelección, como los que están apoyando a Leonel, como los que están apoyando el PRM con Hipólito o con Abinader, los que están en el reformismo, que tengan cuidado. Es lo único que les podemos decir. Aquí no hay un debate axiológico sobre el asunto migratorio haitiano. Aquí no hay un debate axiológico sobre el tema reelección. Aquí hay un debate político que no se quiere afrontar desde la política. ¿Qué es lo que tenemos? Eso es lo que nos está pasando. Aquí hay tanto que perder en una cosa y en otra que nadie quiere tocarlo como lo que es. Aquí hay empresas y grupos empresariales que en Haití están al borde de perderlo todo, que han hecho compromisos internacionales multimillonarios en dólares y no saben ahora cómo saldrán de ahí. Y quieren arrastrar a todo el Estado y a la sociedad dominicana en este juego que tienen en Haití. Y lo propio pasa con la reelección o no reelección. Pasa lo propio. Hay gente que ha arriesgado tanto en la reelección como en la no reelección, que el 16 les parece una pesadilla. Y por eso están recurriendo a todo. Pero la agenda dominicana, la vida del dominicano, está ausente de todo eso. La vida del dominicano está ausente de todo eso. Ayer o antes de ayer vi en el periódico El Nacional al diputado Vinicio Castillo Semán diciendo que los servicios públicos dominicanos habían colapsado por los haitianos. No, los servicios públicos dominicanos han colapsado por la inopia política del gobierno de Danilo Medina. No tenemos agua por los haitianos, tenemos problemas eléctricos por los haitianos, tenemos problemas de crédito por los haitianos. La chikungunya por los haitianos, como diezmó este país, millones de dominicanos infectados, fue por los haitianos. ¿Por qué tenemos malaria en Higüey? Porque el grupo Punta Cana Macao y los grupos empresariales del turismo han llenado de plazas haitianas esa zona. ¿Quién lo ha permitido? Estamos montando falsos debates para entretener a este país, para escurrir el bulto, salir ileso de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con la gente. ¿Dónde está la agenda nacional? ¿Dónde están los problemas que tiene la gente? ¿Dónde está esa complejidad humana que hoy tiene la gente? Esta angustia en la vida de los políticos dominicanos. ¿Dónde está eso? Y no nos vengan a entretener con Haití, ni nos vengan a entretener con reelección o no reelección.
Eso es privado. Lo que estamos viviendo con Haití es privado. Una política incapaz, una política en manos privadas ha permitido que todo esto suceda. Vamos a ver cómo soplan los vientos. Del Partido de Liberación Dominicana. La semana pasada enviaban al Departamento Anticorrupción la auditoría que se practicó al Ayuntamiento de La Vega. Este síndico o este alcalde, como ustedes en la nueva nomenclatura le llaman, ha tenido muchos problemas. Llegó a falsificar inclusive la firma del obispo de La Vega, Monseñor Camilo, para sacar materiales del río Camu, para depredar el río Camu en La Vega. Este síndico. La gente de La Vega ha salido a defenderlo, a defender el síndico. Nosotros no estamos jugando aquí a tribunales. Estamos diciendo lo que está pasando con la municipalidad en la República Dominicana. Cómo el servicio político se ha puesto en manos de la violencia, la criminalidad y la delincuencia. De eso es que estamos hablando. ¿Cómo es que de buena primera un cargo público se coloca al servicio de la violencia, la criminalidad y la delincuencia? Un cargo público, un cargo del Estado, termina en manos de la violencia, la criminalidad y la delincuencia. Lo mismo que estamos viviendo con Félix Bautista en una de las cámaras de la Suprema Corte de Justicia y sus abogados. Lo mismo. Un cargo público cuestionado por caer en manos de la violencia, la criminalidad y la delincuencia. La semana pasada, que es lo que quiero tratar con ustedes, y hago el preámbulo para que se entienda a qué niveles el servicio político del país ha caído en una especie de vacío existencial. Esto pasó la semana pasada. Como no se ha vuelto a tratar, hemos querido ponerlo en sus manos. Decomisan whisky por 30 millones de pesos. Ese whisky vino en un furgón de Zona Franca de Santiago, con un manifiesto aduanal de que lo que traía era pantalones de la Zona Franca de Haití. Oiga lo que estamos diciendo. Este furgón con ese contrabando de whisky venía consignado con pantalones que irían a Santiago desde la Zona Franca de Haití para Santiago por Quimaní.
el manifiesto de aduana y traía miles de cajas de whisky y miles de cajas de cigarrillos. El furgón lo atrapan, lo apresan en la autopista 6 de noviembre, viniendo desde Jimaní. Pasó a aduana con ese manifiesto, pasó a la supervisión de los organismos de seguridad y lo toman en la 6 de noviembre. Apresan al patanista. Dice el parte de una empresa. El parte dice de una empresa. Si dan el nombre del patanista, el hijo del pollero. El patanista porcino es el dueño, no es el dueño de la patana, es el que viene conduciendo la patana. Él no sabe lo que traen ahí, él montó un furgón. Nadie sabe quiénes son las empresas. Y nosotros le vamos a decir que ese contrabando es de un viceministro de Agricultura, creo que apellido Guzmán. Ese contrabando es de una empresa, de un ministro, de un viceministro de Agricultura. Como se quiere ocultar, se quiere callar, nosotros lo vamos a decir. Ese contrabando es de un viceministro de Agricultura cibaeño, creo que apellido Guzmán o apellido Guillén. Escoge el apellido. No sé si Guzmán o Guillén. Un viceministro de Agricultura es el dueño de ese contrabando. ¿Y es el único? No. Son cientos de viajes de ese tipo. Son cientos de viajes de ese tipo. Todavía aduana no le ha dicho al país quién es la empresa, ni quién es el dueño de la empresa. Nosotros lo estamos diciendo. Es un viceministro de Agricultura, creo que de apellido Guzmán o Guillén, el dueño de ese contrabando. Y eso pasó el martes 20. Y hoy es 27 martes y no hay ninguna información. Solo está preso el patanista. Solo está preso el patanista, que no tiene que ver, un empleado. Lo que siempre pasa con todo lo que aquí ocurre. La ley para el jodido. El pobre es el que responde. El que está detrás de la cortina, el que está detrás del telón, ese no aparece. Porque así es la política y así es el poder. Pantalones. El manifiesto, la declaración del manifiesto, son pantalones. Así pasa armas, así pasan drogas, así pasa marihuana. Así pasa droga, así pasa marihuana y así pasan armas a este país. ¿Quién lo hace? ¿Quiénes lo hacen? Es el poder. Pero ¿cuál es el teniente del CESFRON? Y votan al teniente del CESFRON por ese contrabando. Votan al teniente del CESFRON por el contrabando. No cancelan al oficial de aduana. No cancelan al oficial de aduana. Aquí meten agua, aquí meten habichuela. Así meten la habichuela contrabandeada para los carteles mafiosos que tenemos en el país. Esa es la conducta del poder, para que ustedes entiendan de qué estamos tratando. Es así que se conduce ese Estado. Es así. Un contrabando ficticio se hace manifiesto como que es
ropa de zona franca y lo que guarda el furgón de zona franca es un alijo de cajas de whisky y de cajas de ron y de cajas de cigarrillos y también mañana marihuana, cocaína, dinero de mafias internacionales. Ese es el país que ustedes tienen y esas son las instituciones que ustedes tienen como gobierno en esta nación. Son las instituciones de gobierno. Y comencé con la municipalidad, comencé con un funcionario, pasé por Félix Bautista y entré en este viceministro hoy de Agricultura. ¿Es el único? No. ¿Es el único? No. Y ustedes se preguntarán, ¿y toda esta droga que llega a Puerto Rico? ¿Y toda esta droga que sale de aquí? Así es que entra. Con empresas de fachada. Y les he dicho que aquí el negocio de la droga y todos los delitos son institucionales. Aquí hay muy poca actividad delincuencial y actividad criminal, social. Es muy poca. De cada 100% de actividades criminales y actividades delictivas en este país, el 20 al 25% es actividad delictiva o actividad criminal social. El resto es institucional. La pauta violenta, delincuencial y criminal que estamos viviendo es el poder que le está imponiendo. Es institucional. Son las instituciones del Estado y de la sociedad las que están provocando esta violencia, esta ola de violencia y esta ola de delincuencia que estamos viviendo. Las pautas las está trazando el poder. Estamos matando jóvenes. Estamos matando jóvenes, eliminando jóvenes para que no hablen. Esa es la ideología de poder. Matar jóvenes para que no digan mañana quiénes son sus apoyadores, quiénes son sus instigadores, quiénes son sus auspiciadores. Por eso la policía le mata. Pero eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo. Para que entiendan bien que esta ola delincuencial que está viviendo, que arropa a la nación, no es una ola delincuencial que ha generado la sociedad. No. En un 70%, 75% la está generando el poder. Porque este es un poder podrido que solo se mantiene a través de la violencia, la criminalidad y la delincuencia. Esa es la realidad. Ese poder social solo se mantiene a través de la delincuencia. Es con la delincuencia y con la criminalidad que este poder social tiene estos auspicios y estos alardes que ustedes están teniendo. Aquí hay muy poca gente, muy pocas empresas trabajando el día a día y trabajando con honor y honestidad. Muy pocas empresas, quebradas en la mayoría, trabajando con muchas dificultades económicas. Vamos a ver cómo soplan los vientos. del Partido de Liberación Dominicana. Un seminario que se produjo en el país la semana pasada, que concluyó el viernes, un especialista, un sociólogo especialista en seguridad, en su conferencia, en su cátedra,
dijo lo siguiente, eso lo organizó la policía y el sistema penal dominicano. Eso dijo el sociólogo Calderón en ese seminario. Narcoeconomía de la cocaína genera 650.000 millones de dólares. ¿Es sorpresa para ustedes? ¿Qué hemos dicho en esta mesa? Y él habla de narcoeconomía, yo digo narcoeconomía y política, y narcopolítica. Eso lo agrego yo, y lo sustento aquí. Miren lo que dicen los activistas sociales, gente que hace vida social en San Cristóbal. Activistas denuncian funcionarios del Cabildo tienen puntos de droga. Fue con esa gente que se reunió el jefe de la policía en San Cristóbal. O fue con estos, los comerciantes de San Cristóbal. Fue con eso que se reunió el jefe de la policía. ¿Por qué no se reunió con ellos? Lo que estamos viviendo en República Dominicana, no crean ustedes que es una fatalidad o una maldición que les ha venido del cielo. El sociólogo Calderón no vive aquí, él es peruano, él no es dominicano, por si acaso van a decir, bueno, Civilio y él han hablado, no les conozco siquiera. Pero llevamos cerca de 20 años estudiando esto. Estudiando eso. No hay libro que nos pase por el lado que no tengamos de esto. No hay libro de especialistas en seguridad, de especialistas en delitos, que no lo tengamos. Lo compramos todo, porque eso es que nos dedicamos a leer, a formarnos políticamente para poder hablar a profundidad de los temas. Para no quedarnos en las cáscaras, sino ir al centro, al tallo, y ver los parénquimas del problema. Cuando decimos que aquí se mueven 15.000 millones de dólares del narcotráfico cada año, que el señor que está en la Dirección Nacional de Control de Drogas habla de 1.000, porque a él le conviene hablar de 1.000, porque lo puso ahí, porque a él le conviene, porque lo puso ahí en ese cargo, minimizar el tema de la droga, el tema del lavado de activos. Solo mire lo que ha pasado con los casinos Dream, el escándalo que hay con los casinos Dream. Mire lo que ha pasado con los casinos Dream en el país, una red internacional de la mafia siciliana, con 7 casinos instalados en el país y miles de bancas de apuestas. Lo que hemos dicho aquí, ahora se descubre en primera plana ayer en el periódico Listín Diario. Vamos a anotar el tema en la tarde. Y las implicaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de la Policía Nacional en ese tema. Porque hasta un ex subjefe de la policía ha participado en las luchas internas entre los socios de esos casinos. Para que ustedes entiendan cómo está el país y cómo está esta nación. Y a ustedes se les está hablando de patriotismo, y se les está hablando de reelección, y se nos va el país.
Don Vincho Castillo hizo famoso un libro que leímos en los años 70, 80, Europa en las garras de la mafia. Un libro muy famoso. Lo hizo, parece que le llegó tarde, le llegó en los 80 o en los 90. Y él comenzó a tratar ese tema y hablar, hizo famoso el libro. Europa en las garras de la mafia. Yo quisiera que el doctor Castillo, con 16, 17 años, trabajando droga desde un cargo público, ¿qué nos puede decir hoy, después de leer a Europa en las garras de la mafia, que se lo diría República Dominicana en las garras de la mafia? Tristemente, con él dirigiendo en gran parte de ese tiempo todo este desastre, todo este descalabro de las instituciones públicas dominicanas, con él como protagonista, ¿qué él tiene que decir? ¿Qué el doctor Castillo tiene que decir al país cuando estas cifras, cuando estos números fríos aparecen, ya no por un dominicano tal vez menospreciado, con poca categoría, que lo diga un experto internacional, traído por su gobierno, por el sistema penal de su gobierno, a disertar sobre este tema. ¿Dónde está la novedad? ¿Dónde está la novedad? Estamos diciendo con claridad que hoy no podemos hablar de Europa en las garras de la mafia. Tenemos que decir República Dominicana en las garras de la mafia. Así tenemos que decirlo en forma cruda. Miles y miles de millones de dólares. Las instituciones más elementales, ayuntamientos, funcionarios públicos con puntos de droga. ¿Creen ustedes que San Cristóbal? ¿Qué hemos dicho de San Cristóbal? Es nuevo eso que dicen los comunitarios. No estamos lejos de la realidad. Parece que estamos muy cerca de la realidad. Tristemente, para mucha gente que no quiere que estos temas estén en el aire. Tristemente, para mucha gente que no quiere que estos temas ni que este programa esté en el aire. Aquí estamos. Aquí estamos para hacerles ver a ustedes la realidad por dentro, la que ustedes no pueden ver a simple vista, hacerla visible desde esta atalaya, hacerla visible. Este es un país, una nación con instituciones en manos del narcotráfico. Esta es una nación con instituciones en manos de la criminalidad organizada. Todos los tipos de criminalidad. Aquí hay empresas privadas, grupos empresariales, con 2 y 3 manos. Con empresas legales, empresas ficticias y empresas de fachada, empresas de carpeta. Empresas legales, empresas de fachada y empresas que son corresponsalías de carpeta. Con empresas aquí, empresas en Panamá, empresas en las Islas Jersey. Y promoviendo desde el poder, promoviendo desde el gobierno, leyes como esa que aprobó Marino Collante para el Grupo Vicini, de declarar a este país un paraíso fiscal. No sé por qué Danilo, en sus hipotecas, no ha promulgado esa ley. Estamos esperando que la promulgue, para convertir este país en un verdadero paraíso fiscal, a pedido del Grupo Vicini y de los grupos turísticos del país. Porque con todas las normas de controles que tenemos, miren lo que estamos viviendo.
como aquí el punto de droga es la micro, la mediana y la pequeña empresa. Esa es la realidad dominicana, señores. Esa es la realidad dominicana. Y no se llamen a engaños. Ese crecimiento económico de este país está sustentado en un 25, un 30% por el narcotráfico. En un 25, un 30% por el narcotráfico. Y todo ese dinero no se queda en los barrios. Ese dinero se queda en los bancos dominicanos. Pero quienes ponen los cargos públicos les hacen creer a ustedes que el dinero del narcotráfico circula en los barrios en Capotillo. Ese es el gran problema. Y matan en Capotillo, matan en los barrios, en Cienfuegos, en Santiago, matan en la otra banda, en Higüey, en cualquier barrio. Los dueños de la droga andan en Mercedes-Benz y tienen grandes empresas importadoras. Esos son los dueños de la droga. Le venden a ustedes de todo y también les divierten en los casinos y en las bancas de apuestas. Y son senadores, y son diputados, y son síndicos, aunque con la visa cancelada. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Señores, dice el periódico El Nacional del domingo: sueño difícil tener casa propia en República Dominicana. Una economía que crece, una economía que es próspera, que va bien, es incapaz de garantizarle esa economía a una persona de clase media que tenga una vivienda. Qué contrasentido. Una economía que tiene en su barriga 280, 290 mil millones de pesos de seguros en fondos de pensiones. Repito, una economía que tiene 280 mil millones de pesos en fondos de pensiones es incapaz de crear un fondo de garantía desde ese dinero de los fondos de pensiones, para que la gente que contribuye, que está afiliada a esos fondos de pensiones, pueda disfrutar de un crédito fácil, de un crédito blando, para que esa persona pueda hipotecarse y comprar una vivienda económica. Mira lo que estamos diciendo. Una economía próspera, sana, como la dicen los economistas corporativos que tenemos en el país. Una economía sana, próspera, con vigor. Es incapaz de financiarle a una persona de clase media a precios justos, a intereses justos, una vivienda de 850,000 pesos para una persona de clase media. Los fondos de pensiones tienen cerca de 300,000 millones de pesos, generados por empresas privadas y por trabajadores privados, por 2 millones, casi 3 millones de dominicanos que trabajan, que forman lo que es la clase media dominicana.
esos 2 millones, 3 millones, ha amasado una fortuna en los bancos de casi 300.000 millones de pesos. Hay una ley fiduciaria para usar fondos de pensiones para garantizarle viviendas económicas a ciudadanos de la seguridad social, a empleados. Y es un sueño difícil, aún así, con 300.000 millones de pesos, los fondos de pensiones, que aparezcan 30, 40.000, 50.000 millones de pesos de esos que han generado los trabajadores, para ponerlo en un fondo de garantía en el Banco de Reserva, que es el Banco del Estado, para garantizarle créditos a largo plazo y blandos a los 2 millones y tantos de dominicanos que son los contribuyentes de los fondos de pensiones. ¿Qué les parece? ¿Cómo entienden ustedes esto? ¿Dónde está la política? Si tenemos una economía saneada, ¿por qué el crédito no es competente para esto? Si tenemos una economía saneada, ¿por qué las tasas de interés, por qué los costos de comisiones no son competentes para permitir que una persona que ha contribuido con los fondos de pensiones pueda adquirir una vivienda? Si tenemos un crédito competente, tenemos comisiones cobradas de manera competente en los bancos, ¿o es mentira entonces? La propaganda es mentira. Las bonanzas que estamos diciendo, económicas, financieras y monetarias, no son realidades. ¿Dónde están las bonanzas? En la República Dominicana. ¿Dónde están las grandes competencias monetarias, financieras y económicas que tenemos disponibles? ¿Dónde están las posibilidades de este crecimiento de 7 y tanto % que tenemos cada año? ¿Qué posibilidades tenemos reales? Si tenemos 300.000 millones de pesos en fondos de pensiones registrados, ¿por qué de ese dinero no podemos colocar una fiducia, fondos de garantía, para que la persona de clase media pueda adquirir de las casas que hace los bisonó de 850.000 pesos? Y no financiarlas a 20, financiarlas a 30 y a 40 años con los avales del Estado. ¿Por qué no? En Chile se financian así, en Argentina, en Ecuador se están financiando a 40 años, en El Salvador a 40 años, en Costa Rica a 40 y 45 años. Vivienda para gente de clase media. ¿Qué pasa con la economía? ¿Cuáles son los misterios que tiene la economía dominicana? Quisiera preguntarle a los economistas corporativos que lo que pasa, que le expliquen eso, que le traduzcan al país por qué no tenemos facilidades de crédito para la clase media. Aún esta clase media generando fondos tan astronómicos como lo que tenemos en los fondos de pensiones. ¿Qué ha pasado? Que para los bancos hay comisión hasta del 56% y ese 56% no aparece para quienes generan ese dinero. ¿No será eso? ¿No será ese el misterio? Que es más fácil guardar ese dinero para prestárselo al gobierno en el Banco Central y desbordar la ley en el Banco Central, la ley de capitalización. ¿No será eso? Me pregunto. Que el cartel de la Junta Monetaria, la banda que dirige la Junta Monetaria Dominicana, le explique al país esto. Que la banda que dirige la Junta Monetaria, la banda mafiosa que dirige la Junta Monetaria, le explique al país esto. Con su gobernador en la cabeza. Que la banda que dirige el Banco Central le explique al país por qué un pobre no puede conseguir, o un clase media no puede tener una casa en el país.
después de tener 300.000 millones de pesos en los fondos de pensiones. Que ese cartel mafioso que se llama Junta Monetaria se lo explique al país. ¿Por qué los bienes inmobiliarios del Estado están en manos de ese cartel? ¿Por qué los solares del Estado están en manos de ese cartel que está en la Junta Monetaria? ¿Cómo los terrenos donde está la base militar del 25 quedará en manos de miembros de la Junta Monetaria? Que se lo expliquen. ¿Y por qué esos terrenos no se cogen como avales para desarrollar viviendas para gente pobre en este país? Y se le entregan a los RISEC y a los corripios. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Los gigantes son los campeones. Miren el titular interno del periódico. La familia RISEC da éxito deportivo a San Francisco, da éxitos deportivos a San Francisco. Y el equipo. La familia RISEC da éxitos deportivos a San Francisco. Audo Vicente, ¿quién es? El equipo, ¿quién es? ¿Dónde está la deportividad? No el dinero. Decía el titular ayer, las estrellas juegan como siempre, o juegan como nunca, y pierden como siempre. Las individualidades. Cuando se pierden proyectos colectivos, se termina así. El gran ejemplo que tenemos en el triunfo de San Francisco de Macorís, de los gigantes del Cibao, es lo que vivimos en la República Dominicana. Cómo se han cogido y se han promocionado proyectos o éxitos personales, individualidades, Robinson Cano, David Ortiz, y el proyecto deportivo de nación se queda a la deriva, se queda en las cañerías, se queda en la cuneta. ¿Dónde está Audo Vicente? ¿Dónde está Audo Vicente, el manager? ¿Dónde están los jugadores del equipo de San Francisco de Macorís que lograron compenetrarse y creer en un proyecto colectivo y no en un proyecto de individualidades? ¿Dónde está eso? La familia RISEC le da éxitos a San Francisco de Macorís porque tiene dinero. Por el dinero. Esa gente lo único que tiene es el dinero. Está dependiendo de la opinión exterior. Audo Vicente lo vota el escogido, lo votan los bonetos y con todo su cuarto, porque no le necesitan. Porque creen que con el dinero se hace deporte. Y es verdad, porque el deporte ya hoy no es lo que era. Llega allí a San Francisco y convierte a su equipo en campeón. Y los grandes son los que tienen cuarto. Cosas grandes merece la política, igual que la deportividad. Uno de los equilibrios más difíciles para un político y para la deportividad, para un deportista,
es ajustar, equilibrar la opinión del otro, la opinión ajena. Se necesita la opinión ajena, pero también ese político y ese deportivista necesita poner freno, saber hasta dónde esa opinión ajena es importante en su vida. Y eso es lo que nos está pasando. Aquí hay gente vacía interiormente, con mucho dinero, pero vacíos interiormente, vacíos, que necesitan siempre este tipo de titular para que eso sea definitivo en su vida. Mucho dinero, pero necesitan que la prensa le diga la mentira a la gente. Familia Risek da éxitos deportivos a San Francisco de Macorís. Los músculos no son los de ellos. Los músculos que están en el terreno no son los de los Risek. Los músculos que están en el terreno no son los del señor Hernández en Santiago con las Águilas, ni de los Mayen en San Pedro, ni de los que están allá, Micheli en La Romana. A esos músculos hay que darle deportividad, que puedan provocar esos equilibrios que mostró Audo Vicente. Tomar en cuenta la opinión ajena, pero saber cuándo prescindir de esa opinión ajena para hacer lo que usted tiene que hacer. Es importante que yo sepa lo que ustedes creen de mí, pero es más importante que yo sepa quién soy, que yo pueda equilibrar lo que ustedes creen de mí y lo que yo soy, lo que yo creo que soy. Que yo tenga que vivir con vacíos interiores, que yo sepa muy claramente quién yo soy. Es lo que está mostrando Audo Vicente. Se lo enseñó a los Bonetti con todo su dinero y se lo enseñó a los Risek, aunque lo minimizan hoy. Aunque lo minimice la prensa. Mírenlo aquí, ¿quiénes son los que están recibiendo la plata? Miren a ver si Audo Vicente está ahí. Abajo, Albert. Miren a ver si Audo Vicente está ahí. Es importante, esa es la lección que tienen los políticos y que tiene la República Dominicana hoy en ese dirigente. Que él sabe quién es. Y uso a Audo Vicente por una razón personal. Por una razón personal. Pongo ese ejemplo por una razón personal. Para enseñarle a mucha gente que ve este programa cómo es que las personas actúan en sus vidas y por qué los éxitos les llegan a cierta gente y a otros les llegan los fracasos. Nos veremos esta tarde a las 5.